Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión nos vamos a enseñar cómo se juega a las Leyendas de Ando, un juego del 2013 que fue justo el ganador del mejor juego del año. Pues aquí tenemos el tablero desplegado y os voy a explicar un poquito el tablero. Si veis, podemos distinguir tres zonas: la zona del castillo, las zonas de las montañas y la zona del bosque. Luego también, si nos fijamos bien, veremos unas casillas en línea van numeradas y una serie de flechitas. Vale, pues cada casilla se considera pues una casilla normal para el movimiento de los jugadores. Luego también tenemos aquí una serie de escudos que, según el número de jugadores, pues nos permitirá tener un escudo, dos escudos y tres escudos, que luego explicaremos para qué funciona. Luego tenemos aquí el hueco de las cartas de evento. Tenemos aquí la casilla del amanecer con la casilla del gallo. Luego tenemos aquí las casillas del marcador de tiempo, que van numeradas en amarillo del 1 al 7, y la 8, la 9 y la 10 en naranja, que luego explicamos. Aquí tenemos en esta franja, en este lateral, la casilla del marcador del narrador con su peón, y luego ya explicaremos lo que significan estas cosas. Luego aquí la tabla de las criaturas, que realmente funciona igual que la del tablero de un jugador, que ahora lo explicamos. En el tablero luego tenemos grafiado, en este caso son tres casillas iguales, que es la 18, la 71 y la 57, que tienen un símbolo que es como una especie de moneda dorada con fondo azul con una mano dándose. Esas son las casillas del mercader. Luego tenemos otras casillas, en este caso son 4, que es un pozo. Pues tenemos unas fichas de pozo, que por un lado tienen el pozo iluminado, con un +3 en voluntad, y por el otro lado está en gris, que significa que el pozo está agotado. Luego tenemos otras casillas que van con círculos, donde pondremos estos tipos de fichas. Estas son las casillas de niebla, las fichas de niebla, perdón. Tanto la del pozo como la de niebla, en el momento que termina un jugador en esa casilla, automáticamente se daría la vuelta y se resolvería. El pozo nos da +3 de voluntad y luego estas al azar. Por ejemplo, si yo levanto esta, me hace coger una carta de evento. Y bueno, esto es lo que se dice el tablero. También podemos ver que hay un río y os digo que el río solo se puede cruzar a través de los puentes. No se puede cruzar si no hay un puente. En algunas misiones a lo mejor nos salen puentes, etcétera. Pero bueno, eso ya no le indicará. Es un juego que se juega por leyendas o misiones, depende de cómo queráis llamarlo, que consiste en este tipo de mazo, que estarán colocados por orden A1, A2, B1, B2, etcétera, ordenados alfabéticamente, y según irá avanzando la casilla del narrador, iremos cogiendo la carta correspondiente. Normalmente en la partida introductoria nos dice que en B1, en C, en D, en F, en H y en N tienen que estar estas fichitas. Estas fichas nos indican que hay carta para poder coger en el mazo de leyendas. Si avanza aquí el marcador del narrador, pues tocaría coger la carta B, porque estas ya se hubiesen leído, sería B1. Y vemos cartas que pone B1 y B2. Posiblemente, y es así, normalmente, si hay dos cartas tal, posiblemente la B1 te diga, cuando la resuelvas y lo hagas, te dice, ahora continúa leyendo la B2 y cogerías la siguiente carta. Pues estas son las cartas de leyenda. Luego tenemos allí las cartas de evento, que cuando toque su fase para leer la carta de evento se coge, se levanta, se lee y se resuelve. Y ya está. Es como funcionan las cartas de evento. No tiene más misterio. Pues ahora vamos a explicar el tablero del jugador. Tenemos aquí los 4 jugadores. Está el arquero, el guerrero, el mago y el enano. Cada uno tiene sus habilidades. Cada uno tiene sus dados, que ahora explicaremos, que es con su voluntad. Y luego todos tienen en común que por una cara tienen a un hombre y por la otra cara tienen a una mujer. Tanto la fuerza, voluntad, habilidad, nivel e inventario es exactamente lo mismo. Lo único que es para coger el sexo, ¿vale? Cuando nosotros cogemos a un personaje, imaginaros que yo cojo al guerrero, tengo que coger un cubito, lo pongo en fuerza 1,
Cojo un disco y todos los jugadores empezamos en voluntad 7. Y nada, leemos nuestra habilidad para durante la partida tener presente. Y ahora os explico para qué funciona la voluntad. Pues la voluntad funciona de la siguiente manera. Si vemos en la voluntad que estamos en 7, aquí nos pone 3 dados azules. Significa que cada vez que yo ataque, tiraría 3 dados azules. Si por casualidad voy ganando voluntad, ya sea cogiendo pozos, eventos, fichar de niebla, etc. Imaginaros que subo y lo subo a 14. Ahora ya me dice que son 4 dados. Cogería otro dado y ya cada vez que ataque, tiro 4 dados en vez de 3. Por contra, si me reducen la voluntad porque he ido perdiendo combates y me han ido haciendo daño, imaginaros que baja 4, pues solo tiraría 2 dados. Así que tened cuidado y ya sabéis cómo funciona lo de los dados en la voluntad. Todos empezamos en la casilla 7. Esto lo hacemos todos los jugadores. Fuerza 1, casilla 7. Y luego todos los jugadores cogeríamos nuestros discos y los pondríamos en la casilla del amanecer. El jugador, que normalmente es el jugador inicial, empezaría en esta casilla. En este caso, quiero recordar que las instrucciones te dicen que en la primera parte de la introductoria que el jugador que menos nivel tenga empezaría. En este caso sería el enano, que tiene 7 de nivel. Pues sería el primero. Y se pone siempre en la casilla del gallo. Y luego ya irían jugando el resto de jugadores en sentido horario. Vale, pues hemos explicado ahora mismo cómo funciona un tablerillo. Pasa exactamente en el de criaturas. Cada animal o cada monstruo tiene una fuerza. Si nos toca combatir contra un Gors, tiene fuerza 2. Un Skrull, fuerza 6. Un Walrap tendría fuerza 10. Y un Troll, fuerza 14. ¿Vale? Y luego, en la voluntad, vemos que tanto el Gors como el Skrull tienen el Gors 4 y el Skrull tiene 6. El Walrap tiene 7 de voluntad y el Troll tiene 12 de voluntad. ¿Vale? Pues según el animal o el bicho que sea, pues colocaremos el cubito aquí y la ficha voluntad en el sitio que le corresponda. Vale, pues ahora el peón del narrador, como os he dicho, avanza de dos maneras. Uno, avanza en la casilla del amanecer cuando lo toque, cuando nos toca resolver, después de cuando todos los jugadores han terminado de gastar sus horas, tocaría resolver la casilla del amanecer. Y la última acción que tiene de resolver es mover el peón. Serían moviendo. Perdón. Y otra manera de que avance el narrador es cuando nosotros matamos a un monstruo, al monstruo que hemos matado. Imaginaros que matamos a este monstruo, le pondríamos aquí y al ponerlo aquí nos indica que mueve una casilla el narrador. Pues esas son las únicas maneras que tiene de moverse el peón del narrador. Bueno, pues ahora vamos a explicar qué acciones puede hacer un jugador. Cuando a un jugador le toque, solo puede hacer una acción de todas las siguientes que vamos a comentar. Pues mover, atacar o pasar. Cuando haga esa acción, lo que hace es, termina, le tocaría al siguiente jugador, siguiente jugador, siguiente jugador y le volvería a tocar. Y lo mismo, solo puede hacer una acción. Por cada acción que haga, ¿vale? Le va a costar una hora de tiempo. Ahora lo veremos. Por ejemplo, mover. Este jugador, por ejemplo, está en la casilla aquí 38. ¿Vale? Y se quiere mover una casilla a la casilla siguiente. Movería esto y le costaría una de acción. Digo, una de hora. Una hora. Ahora, si se hubiese movido dos casillas, 1 y 2, en vez de una, le hubiese costado 2 horas. Si se mueve 3 casillas, 1, 2 y 3, pues le hubiese costado, en vez de 1 o 2 horas, le hubiese costado 3 horas. Por cada casilla, 1 hora. ¿Vale? En el momento que él llegue al final, a la 7ª hora, que ya no le quedan horas y no quiere gastar horas extras, coge su disco y lo pondría en la casilla del gallo. Para indicar que en la siguiente ronda el que empieza es él, el primero. Y ya
jugadores sentido de las agujas del reloj. Vamos a ponerlo así como estaba aquí en 3, por ejemplo. Vale. ¿Qué otra acción puede hacer el jugador? Otra acción que puede hacer, que ya nos ha quedado claro el movimiento, es atacar. Por ejemplo, yo estoy con este jugador y tengo aquí a un Gors. Me muevo, me cuesta 1 hora de tiempo y ahora le toca al siguiente jugador. Cuando me vuelve a tocar a mí, pues ahora decido atacar. Me cuesta 1 hora el ataque y tiraría los dados. Miro la voluntad para saber cuántos dados tengo que tirar. En este caso tengo 7 voluntad. Tiraría 3 dados. Tiramos los 3 dados y me quedo con el resultado más alto. En este caso es un 4. Sumaría el resultado más los puntos de fuerza que yo tengo. En este caso tengo 1. Pues 4 más 1 son 5. Ahora miramos el Gors, que en este caso es un Gors. ¿Cuántos dados tiraría? Como tiene voluntad 4, tira 2 dados rojos. Tiramos 2 dados rojos y lo mismo, se queda con el resultado más alto. En este caso saca un 4 y un 5, pues se queda él con el 5. Y lo suma con sus puntos de fuerza. 5 y 2 son 7. Vale. Ahora hacemos la diferencia. Él ha sacado 7 y yo he sacado 5. Yo he perdido. Hay una diferencia de 2. ¿Vale? Pues esos 2 puntos me los resto yo de mi voluntad. Si hubiese sido al contrario, imaginaros que yo hubiese sacado un 7 y él hubiese sacado un 5, los puntos se los restaría él. ¿Vale? En la voluntad. Cuando nosotros llegamos a 0, ¿vale? Imaginaros que hubiésemos llegado a 0 y tenemos 4 de fuerza, pues automáticamente veis aquí hay una flecha que os indica, el juego nos deja regresar a la partida, lo único que tenemos que poner la ficha en 3 y perderíamos un punto de fuerza. ¿Vale? Es como una que nos deja continuar, pero nos quita puntos de fuerza. Pues esto es como pasaría en el ataque. Cuando un Gors llegue a 0, es decir, la hayamos dejado sin voluntad, cogeríamos su ficha como hemos dicho antes, la moveríamos a la casilla del peón del narrador y el narrador se movería. Si en este caso nos toca coger carta, cogeríamos cartas y si no, pues continuaríamos. Esta es la manera de atacar. Luego hay otra opción que es atacar en grupo. Imaginaros, tenemos aquí el arquero y está entrado aquí. En el siguiente turno ya le toca a este. Y, por ejemplo, imaginaros que este ataca a este. Y puede pedir ayuda al arquero. Porque está adyacente y el arquero tiene habilidad de atacar adyacente. Vale, pues el guerrero tiraría los dados. Como hemos dicho antes, se queda con el resultado más alto. En este caso un 6. 6 más 1 son 7. Y ahora le tocaría al arquero. El arquero tiene voluntad 7, tiraría 4 dados, pero los tiene que tirar de 1 en 1. Y él decide si se queda con ese resultado o tira al siguiente. En este caso saca un 1, no le interesa, volvería a tirar. Y ataca un 5. Pues dice, me quedo con este resultado, tiro y el resto ya de dados los devuelve. Pues 5 más 1 son 6, más 6 más 1 son 7, entonces son 13 puntos en total, sumando los dados más la fuerza de los dos. En total hemos sacado 13 puntos. Atacaríamos al Gors, él se defiende, el resultado más alto es un 2, más 2 son 4, 4 menos 13 son 9, 9 puntos, él empieza con 4, pues 1, 2, 3, 4, le hemos matado. Cuando matamos a un Gors, aparte de llevárnoslo aquí a la casilla del narrador, vamos a poner el espacio número 80, vemos aquí la recompensa que nos llevamos. En este caso, cuando matamos a un Gors, nos llevaríamos 2 monedas de oro, 2 de voluntad, o 2 de voluntad, es o 2 monedas de oro o 2 de voluntad, o una y una. Si matamos a un Skrull, nos llevaríamos 4 monedas de oro o 4 de voluntad, o podemos repartirlo 2 y 2, 1 y 3, etcétera. Si matamos a un Walrus, nos llevaríamos 6 monedas de oro, 6 de voluntad o repartirlo como nosotros queramos. Pero que sean 6 en total. Y si matamos a un Troll, serían 6 monedas de oro o 6 de voluntad. Y como antes, lo repartimos como nosotros queramos. Si hemos hecho un combate en grupo, podemos repartir las recompensas.
Ahora, si hemos hecho un combate individual, pues nos lo llevaríamos nosotros mismos. Vale, pues esto es atacar. ¿Qué otra acción podemos hacer que pueda hacer el jugador? ¿Vale? Hay que recordar que cuando ataquemos en grupo, cada jugador que ha participado en el combate le cuesta 1 hora de tiempo. ¿Vale? Eso es importante que lo sepáis. En este caso sería 1 hora, le costaría al guerrero y 1 hora al arquero. Más o menos así para que lo veáis. ¿Vale? Que están aquí. ¿Qué otra acción podemos hacer los jugadores? Pues pueden pasar. Es decir, en este momento no me interesa moverme o no me interesa atacar y voy a pasar para ver cómo se desarrolla la partida. Me toca a mí y digo, paso. Pero pasar te costaría también 1 hora de tiempo. Como he dicho, si llego al final y ya no voy a hacer, cuando me toque, ya no voy a gastar en horas, puedo decir, termino y llevaría mi ficha a la casilla del gallo si soy el primero. Si ya terminan el resto de jugadores, ya lo colocarían en la casilla del gallo. Cuando todos los jugadores ya hayamos terminado y tengamos nuestras fichas en la casilla del gallo, nos tocaría resolver la casilla del amanecer. El primero que tenemos que resolver es una carta de evento. Cogeríamos una carta de evento, leeríamos y resolveríamos sus efectos. Después moverían los gors. Los gors son estos. Una particularidad. Hay unas flechitas en las casillas. Esas flechas indican por dónde se tienen que mover los monstruos. A nosotros no nos afectan, pero a ellos sí. Ellos, por ejemplo, este monstruo no se puede mover a esta casilla, porque hay una flecha que le indica que se tiene que mover sí o sí a esta casilla. Pues se tiene que mover para allá. ¿Vale? Pues se moverían una casilla. Hay una particularidad que, sin embargo, los jugadores sí que podemos estar varios en la misma casilla, pero los monstruos no. Si nos pasa esto, imagínate que nos encontramos esta particularidad, llega este monstruo, le toca moverse, pero hay otro monstruo aquí, movería una casilla. Como está ocupada, no puede quedarse, avanzaría a la siguiente casilla a ver si está libre, como también está ocupada, pues movería a la siguiente. Como veis, el combo que ha hecho, le ha hecho moverse 2 casillas en vez de 1. Bueno, 3 casillas, para ser exactos, ¿vale? Siempre el orden de moverse es el monstruo que esté en la casilla menor a mayor. Ese es el orden. Bueno, pues esto es el movimiento de los monstruos, como indica. Luego moverían los Skrull, luego moverían los Walrus, luego los Trolls, otra vez los Walrus. Luego los pozos, como hemos dicho antes, cuando cae un jugador en una casilla de pozo, termina ahí, pues le da la vuelta al pozo, se resuelve inmediatamente. Ganaría 3 de voluntad y se quedaría en la casilla, quedaría el pozo en la cara gris, que significa pozo agotado. Vale, pues es cuando nos toque resolver, lo que hace es volver a activar los pozos que se hayan gastado. Pero si hay un pozo gastado y hay un jugador en una casilla, ¿vale? No se activan. Solo se activan aquellos pozos que no tengan un jugador en la casilla. Puede tener un monstruo o no tener un monstruo. Pero solo se activan aquellas en las que no haya un jugador. En este caso, si está este jugador aquí, no podría activarse. Y luego, por último, el peón del narrador, que avanzaría. Y ya está. ¿Cómo indicamos, cómo sabemos cuándo acaba la partida? Pues como es lógico, os lo voy a explicar, muy sencillito. ¿Veis estos escudos que hemos comentado antes? Vale, pues estos escudos nos indican cuántos monstruos pueden entrar en el castillo. Si somos 4 jugadores, como máximo puede haber un monstruo. Si somos 3 jugadores, como máximo 2. Y si hay 2, 3 monstruos. Cuando entra un monstruo en un castillo, automáticamente se coloca en el escudo. En este caso, si somos 4 jugadores, lo colocaríamos aquí. Pero como entre otro monstruo, ya no tiene hueco, ahí hubiésemos perdido la partida. Otra manera de perder la partida es que el marcador del narrador llegue a la casilla N y no hayamos cumplido los objetivos. Y ahora, ¿cómo gano la partida? Pues muy sencillito.
haber cumplido los objetivos antes de que llegue la ficha del narrador a la casilla N. Y nada más, estas son las leyendas de Andor. Es un juego sencillito, muy divertido, os lo recomiendo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.